el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y el temor a Dios. ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre la enseñanza y el aprendizaje? ¿Tiene algo que decir sobre un proceso de aprendizaje? ¿Es posible ver en las escrituras inspiradas un camino de aprendizaje? Si Jesucristo fuera un mentor o un diseñador de cursos, ¿hay un proceso que seguiría? ¿Nos da la Biblia una idea de cuáles son los componentes claves de un proceso de aprendizaje? Queremos empezar observando a grandes rasgos lo que podemos llamar un modelo bíblico de aprendizaje. ¿Qué palabras se emplean en el contexto del aprendizaje o se utilizan para describir a una persona que ha aprendido, que ha desarrollado una habilidad, que demuestra que ha alcanzado una competencia? No es sorprendente encontrar un hilo de similitudes y una constelación de palabras similares relacionadas con el proceso de aprendizaje que rodean a las personas de éxito. Proverbios reúne tres grandes áreas de aprendizaje y sus sinónimos más que ningún otro libro de la Biblia. El capítulo 2 lo presenta de esta manera clara. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. A medida que se lee el texto de la Escritura, queda claro que hay un proceso de aprendizaje descrito tanto intencional como informalmente. Los tres componentes principales del proceso de aprendizaje son el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. El conocimiento debe ser introducido externamente como una verdad objetiva y se refiere principalmente, aunque no exclusivamente, al contenido, o sea, datos e información. En nuestro mundo hay dos tipos de conocimiento: la revelación especial, que significa conocimiento bíblico, y revelación general, que significa conocimiento revelado por la creación. La palabra de Dios, o sea, revelación especial, es nuestro conocimiento fundacional. El conocimiento bíblico es un hecho verdadero. Es determinada por Dios, no por el hombre. Existe tanto si las personas quieren aceptarlo o no. Aunque la ciencia puede ser vista como un conocimiento fundacional, no es un conocimiento fundacional de la misma manera que la Escritura. La revelación general es conocimiento revelado mediante la creación. Está sujeto a la verdad de Dios, alinea con la verdad de Dios o no contradice la verdad de Dios. El papel de la memorización en el aprendizaje de los adultos no ha sido muy apreciado en los últimos años. Nuestro fácil acceso a la información, así como la memorización de hechos que no se explican o aplican, ha alejado a los educadores de la memorización. Sin embargo, a medida que crecemos en conocimientos, debemos memorizar hechos verídicos para que pasen a formar parte de nuestro dominio inconsciente y guíen nuestros procesos de pensamiento.
Queremos señalar 4 principios de conocimiento. Como los guías de los estudiantes, debemos ser muy cuidadosos para asegurarnos de que el contenido que estamos enseñando está basado en la verdad bíblica o en hechos que no contradicen la Escritura. Nosotros también estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios y debemos estar alineados con la Escritura. El contenido de la verdad descubierto en un proceso de investigación también se somete al contenido de la verdad de la Escritura. Al diseñar nuestros cursos, enseñe los hechos de la verdad, fundamentales que serán de mayor valor para sus estudiantes mientras camina con ellos en su proceso de aprendizaje. El segundo componente de la perspectiva bíblica de enseñanza y aprendizaje es el entendimiento. El entendimiento procesa la verdad objetiva o los hechos de la verdad con la ayuda del Espíritu Santo y descubre el significado del contenido. En la hermenéutica bíblica miramos el texto bíblico, que son nuestros datos, y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para entender lo que el autor de este texto está comunicando a sus lectores, lo que quiere que entendamos. Ese proceso puede incluir contenidos adicionales que ayuden a entender la intención del autor, pero es responsabilidad del lector, guiado por el Espíritu Santo, entender el significado que el autor bíblico asigna a su propio texto, que es la palabra autorizada de Dios. Queremos señalar 3 principios de entendimiento. Debe haber un esfuerzo e intencionalidad para asegurar que nuestro entendimiento del contenido extrabíblico para la enseñanza se alinee con el contenido de la verdad bíblica. Segundo, aplicar rúbricas apropiadas para evaluar el nivel de entendimiento de cada estudiante. La interacción entre pares de los estudiantes es fundamental. Y tercero, el entendimiento se facilita en comunidad siempre y cuando no se desvíe del conocimiento fundamental. La sabiduría. La sabiduría es la competencia, el elemento de habilidad del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje no está completo hasta que se pueda demostrar que el conocimiento entendido ha sido activado y aplicado. Es en el componente de la sabiduría donde experimentamos el mayor potencial de transformación. Preguntas sobre la sabiduría. ¿Qué es lo que dificulta que los profesores dediquen tiempo de enseñanza a la parte de sabiduría del proceso de aprendizaje? ¿Qué importancia tienen el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría en el proceso de la formación espiritual? La relación entre conocimiento, entendimiento y sabiduría. El proceso del aprendizaje no es un proceso lineal como lo vemos en el gráfico. No son 3 pasos que uno cumple antes de continuar al siguiente. Esto es cierto en términos generales, pero es más acertado ver el proceso de otra manera. La relación entre el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría es un proceso lineal en general, pero es iterativo. El aprendizaje nunca termina y los componentes mencionados están en juego continuo en este proceso. A medida que la base de conocimientos crece, el entendimiento se profundiza y se hace más claro, y la sabiduría, aprovechando la ampliación del conocimiento
y la profundización del entendimiento es capaz de hacer la aplicación correcta como resultado o producto del proceso. Dice el profesor Duane Elmer: una simple presentación de una verdad bíblica por parte del líder sin una mayor explicación y discusión de las implicaciones prácticas cae con demasiada frecuencia en oídos ocupados y distraídos, o sea, la semilla que cae entre las espinas. Es rara la persona que, una vez en casa, hace el duro trabajo de reflexionar sobre la verdad escuchada en el grupo, piensa en cómo incorporar esa verdad a la vida y luego decide intentar pasar a la acción. El temor de Jehová es el componente distintivo del proceso de aprendizaje bíblico y es el componente más difícil para definir de manera concisa. Proverbios nos dice que el temor de Jehová es tanto el principio del conocimiento como el principio de la sabiduría. El temor de Dios es más que estar maravillado de Dios o tener respeto por Dios o sentir un terror a Dios. El temor tiene la propiedad de incluir polos opuestos en su significado. El deseo de estar más cerca, combinado con el deseo de distanciarme. El temor a Dios es el resultado de la tensión que se produce cuando estamos conscientes de presencia de Dios y comprendemos que Dios es el Creador y yo soy su criatura. El denominador común entre las dos reacciones es la comprensión profunda de que Dios está presente. Yo, una criatura de Dios, estoy consciente de la presencia del soberano creador del universo. Esta realidad nos puede producir el deseo de acercarme a Dios en amor y gratitud con maravilla y reverencia. Y al mismo tiempo, como criatura, reconocer mi propia incapacidad y derecho de estar en su presencia. Estas dos realidades se unieron en la cruz de Jesucristo. Así que estar consciente de la presencia continua de Dios es fundamental para entender lo que significa tener el temor de Dios. La conciencia de la presencia de Dios marca una diferencia en nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Los principios y preguntas para el temor del Señor. El temor del Señor en el proceso de aprendizaje es lo que marca la diferencia entre el aprendizaje bíblico y otros tipos de aprendizaje. El temor del Señor es un recordatorio de que cada paso en el proceso de aprendizaje es formativo. Nosotros, los maestros, somos los vehículos a través de los cuales Jesús, por medio del Espíritu Santo, está equipando a los estudiantes. Esto es lo que significa temer a Dios. Su mandato final de hacer discípulos concluyó con la promesa de que Él estaría siempre con nosotros. Debemos caminar en su presencia con alegría del temor del Señor. ¿Cómo anclamos el temor del Señor en el diseño de nuestros cursos? ¿Cómo modelamos personalmente como profesores el temor del Señor mientras caminamos con los estudiantes para que vean que el temor del Señor no es simplemente una decisión cognitiva? El proceso bíblico del aprendizaje. Los componentes de un modelo bíblico para el aprendizaje son claros. El fin del proceso de aprendizaje es ser discípulos sabios, habiendo aplicado apropiadamente el entendimiento correcto del conocimiento verdadero. Para ser bíblico, todo el proceso se implementa estando consciente de que lo llevo a cabo en la presencia de Dios mismo.